Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das de acercarnos a tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú te has revelado, Señor, a través de ella, para mostrarnos cómo vivir, Señor, y cómo agradarte a ti. Permite, Dios, que este tiempo sea agradable a ti, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad, Señor, y que no sea contaminada por mi pecaminosidad. Prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que seamos edificados. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hoy, mis hermanos, acompáñenme por favor a la carta a los Gálatas. Recordemos que empezamos el estudio de la carta a los Gálatas hace un mes atrás. Y en la primera presentación nos enfocamos en mostrar las características de un siervo de Dios a partir de los primeros 10 versículos. Hoy vamos a ver lo que es un testimonio ejemplar. Pero primero vamos a hablar de un tema que es muy importante, que aparece aquí subyacente en esta carta, y es lo concerniente a la confrontación bíblica como una herramienta de Dios. Hay que tomar en cuenta que Pablo escribe esta carta para responder a acusaciones que se han levantado contra él y contra su ministerio. Y la confrontación bíblica es una herramienta que Dios nos ha dado, la cual busca restaurar al hermano. No era este el caso, pero en realidad es una herramienta que toda iglesia debe utilizar, porque es parte de lo que hace el cuerpo de Cristo para poderse ir edificando. Y el fundamento de la confrontación bíblica siempre debe estar basado en la palabra de Dios. Así que si la confrontación va basada en la palabra de Dios, asumimos que también la defensa tiene que estar basada en la palabra de Dios. La confrontación bíblica la encontramos muy bien explícita como ejemplo en el capítulo 6 de Gálatas, donde vemos que dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces vemos ahí que se nos manda hacia una gente sorprendida en falta a confrontarle. También en Lucas 17:13 me gusta porque es bastante cortito. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, restáurale. Entonces vemos allá, y si vamos todavía más lejos, vamos a Mateo capítulo 18, encontramos todos los pasos para hacer la confrontación bíblica. Entonces, mirando esto, vamos a ver qué podemos aprender hoy de estos versículos que vamos a ver en cuanto a no a cómo confrontar bíblicamente, sino a cómo responder cuando somos confrontados bíblicamente. Y más que esto, cómo responder cuando somos confrontados aún sin la otra persona tener la razón. Y es que esta carta es un ejemplo típico para este caso. Pablo había fundado esta iglesia, había predicado a esas personas. Sin embargo, luego que Pablo funda la iglesia y sigue su trabajo ministerial, empiezan a llegar otras personas y empiezan a llevar nuevas enseñanzas. Entonces empiezan inmediatamente a cuestionar la obra de Pablo y el mensaje de Pablo. Entonces vemos ahí una acusación sin fundamento, pero la respuesta de Pablo es lo que nos va a enseñar a nosotros cómo podemos manejarnos cómo tener el antídoto para esas acusaciones, y sobre todo cómo crecer para que nunca seamos confrontados. Entonces vemos aquí que Pablo tenía todos los argumentos como humano, como hombre, para reclamar que él fue que fundó la iglesia, que él tiene tantos años en el ministerio, que ustedes no son nadie sin mí, etcétera, etcétera, que son términos que se utilizan muy a menudo en el mundo. O quizá podía haber utilizado otro mecanismo que utilizan mucho los políticos, y es sencillamente no decir nada y dejar que el tiempo cure todas las heridas. Sin embargo, Pablo no hace eso, sino que él aprovecha esta circunstancia y nos escribe esta carta, la cual busca corregir, pero también edificar a cada uno de las personas que la lean. Por eso quiero que me acompañen a la lectura de Gálatas capítulo 1 en los versículos del 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Entonces vemos acá que Pablo empieza su defensa. Pablo no tenía que dar una explicación, pero sencillamente él quiso darle la explicación. Y una cosa que tenemos que tener los cristianos es que siempre debemos estar dispuestos a dar una explicación. Las explicaciones ayudan porque muchas veces las diferencias son solamente por malos entendidos. Y si nos encerramos en nuestras posiciones, nunca vamos a poder aclarar la duda que tenga el otro. Recuérdense que nuestro conocimiento siempre será limitado porque somos seres limitados. Entonces vemos que lo primero que Pablo dice es que el Evangelio no es producto de la invención de hombres, sino que proviene de Jesucristo mismo. El Evangelio que él está predicando no es un evangelio que él se lo ha inventado, es un evangelio que es lo que Cristo le ha transmitido a él. En el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos acá que lo primero que Pablo dice es: mi evangelio no es una invención, sino que es algo que el Señor me ha revelado. Y es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Las personas siempre se van a cuestionar de dónde sacamos nosotros nuestros argumentos. Y todos nuestros argumentos deben salir de la palabra de Dios. No pueden ser invenciones nuestras. Nos vamos a encontrar en el mundo con muchísimas teorías de que los judíos se inventaron ciertas doctrinas, de que fueron influenciados por los babilónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas se caen inmediatamente, lo pasamos por el sedazo de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una coherencia que va de principio a fin, la cual se manifiesta también en la misma presencia de Jesucristo. Jesucristo se presentó en el tiempo establecido por las Escrituras, ni un día más ni un día menos. O sea, cosas que se anunciaron miles de años antes, y una de ellas 700 años antes se pronunció, se cumplió exactamente al pie de la letra. Más de 400 profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesucristo. Entonces, las profecías bíblicas son argumentos fuertes que derrumban cualquier argumento que pueda haber sobre la idea de que Cristo haya sido un invento. Por lo tanto, podemos estar seguros y confiados de que a través del Evangelio nosotros podemos testificar de parte de Dios. No tenemos que utilizar ningún otro tipo de contaminación, ningún otro tipo de doctrina, ningún otro tipo de asociación con la filosofía o con las nuevas corrientes del mundo, porque el argumento bíblico es suficiente para poder convertir a un inconverso y también para poder mostrar que estamos en el camino verdadero. La otra cosa que también Pablo nos presenta como una herramienta cuando somos cuestionados, y es nuestro testimonio. Pablo utiliza su testimonio como una prueba fehaciente de que él es una nueva criatura. Pablo nos dice a nosotros en el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sabemos acá a Pablo que le está diciendo a ellos: miren, el evangelio en mí produjo un cambio radical. Y nosotros como cristianos debemos ver ese cambio radical en nosotros. Eso es una prueba fehaciente, primero para nosotros y luego para el mundo,
de que nosotros somos una nueva criatura y de que lo que estamos hablando y estamos haciendo, lo estamos haciendo con la anuencia de Dios. Entonces vemos acá que él mismo se declara quién él era antes. Él se veía como un perseguidor de la iglesia. Pablo la asolaba a la iglesia. Asolar es una palabra que implica no solamente perseguir, molestar, sino destruir. Y ese era el trabajo que Pablo estaba haciendo en el momento en que el Señor le llama. Vemos aquí que él mismo se define como un aventajado en el conocimiento de la ley. Pablo era un estudiante a los pies de Gamaliel, uno de los mayores maestros judíos de la época. Y Pablo era uno de los discípulos aventajados. Sin embargo, Pablo muestra esto como una condición previa a lo que fue a su conversión. Vemos que también tenía otra característica, y era que era celoso de las tradiciones de sus padres. O sea, Pablo estaba en una condición en la cual perseguía a la iglesia, era de lo más celoso de las tradiciones, conocía la Torá a su manera. Sin embargo, nada de eso le servía a él para hacer la obra que Dios quería que él hiciera. Y Pablo habla entonces de que Dios desechó todas esas cosas cuando le llamó. Y encontramos aquí en el versículo 15 un pero que cambió la vida de Pablo para siempre. Cuando dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y vemos acá que una persona no se hace cristiano. Una persona no se hace cristiano, sino que es algo que sucede en el tiempo de Dios y por la voluntad de Dios. Muchas personas van a cuestionarnos a nosotros: ¿por qué tú ahora te vendes como cristiano? ¿Por qué tú ahora quieres que te compre lo que tú me estás ofreciendo si tú eras esto, esto y esto y esto? Hermanos, el Señor nos convierte en una nueva criatura, como hemos visto en otras exponencias. Por lo tanto, eso nunca debe ser un obstáculo para nosotros presentar el mensaje. Una persona no se hace cristiana, sino que es en el momento de Dios que llega a ser cristiano. Dios permitió que Pablo pasara por todas esas cosas, y todas esas cosas sirvieron para el trabajo que Pablo iba a hacer para Dios a posteriori. O sea que al fin y al cabo, todas las obras nuestras, aún las pasadas, Dios las va a utilizar a futuro para su gloria y para su honra. Y vemos aquí que pasó porque le agradó a Dios. Lo primero que vemos es que a Dios le agrada salvar a los pecadores. Pablo era perseguidor de la iglesia, enemigo de Dios. Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Y era que el trabajo de él era ese, perseguir a la iglesia. Sin embargo, Dios, a pesar de eso, le agradó salvar a Pablo. Y vemos que Dios le apartó desde el vientre de su madre. Y ahí vemos dos enseñanzas. La primera es cómo Dios valora la vida. Aún desde antes de nacer, ya Dios tiene un plan para una persona. Por lo tanto, ningún ser humano puede determinar qué va a pasar con esa criatura aún antes de nacer. Estamos hablando del aborto, estamos hablando de la eutanasia, estamos hablando de que usted, porque sencillamente le agrade o le desagrade una vida de libertinaje, sale embarazada y luego quiere determinar qué hacer con esa criatura, como si esa criatura fuera algo que le pertenece a usted. Aquí vemos que Dios tiene un plan para cada persona desde aún antes de nacer. Entonces vemos acá que no solamente tiene un plan, sino que lo llamó por su gracia. O sea, lo llamó no porque ella haya hecho algo. Y eso lo encontramos también en el mismo llamamiento. Si tú fuiste apartado de antes del vientre de tu madre, tú no habías hecho obras buenas ni obras malas aún, cuando ya Dios tenía determinado qué iba a hacer contigo. Pero vemos que Él lo hizo por su gracia, por su voluntad, no porque nosotros hayamos hecho nada que sea merecedora de esa gracia que Dios ha derramado en nosotros. Entonces eso nos debe llevar a nosotros ¿a qué? A ser agradecidos. Si Dios, a pesar de nuestros pecados, nos llama, nos quiere decir que ya a partir de ese momento podemos entregarle toda nuestra vida a Él, porque Él le plujo, porque Él le agradó tomarme a mí para hacer de mí una nueva criatura. Pero también me sirve para ser dependiente de Él. El reconocer que yo no podía salvarme por mí mismo
y que fue una obra que Dios hizo, me dice a mí que yo soy incapaz de poder mantener un testimonio fuerte, firme, si no es por la ayuda de Dios. Y eso me dice a mí que tengo que estar siempre en dependencia de Él y por lo tanto sumiso a Él y a hacer su voluntad. Y vemos también acá que en el versículo 15 nos habla de que Dios llamó a Pablo para una misión en específico. Desde antes de nacer ya Dios tenía un plan para Pablo, lo hizo por su gracia, pero Dios tenía un propósito específico con Pablo, y era que le predicase a los gentiles, que predicase a Cristo a los gentiles, y eso fue lo que Pablo hizo. O sea, Pablo supo cuál fue su misión e inmediatamente abrazó su misión y se dedicó de lleno a la misión. Pablo no tomó en cuenta lo que estaba dejando atrás, sencillamente abrazó su nueva vida y por ahí puso todo su empeño allá. Y la pregunta que debemos hacernos, nosotros, que Dios tiene una misión para nosotros, que nos la ha revelado a través de su palabra, ¿estamos nosotros viviendo conforme a esa misión que Dios ha puesto para nosotros? ¿Estamos nosotros poniendo esos dones que nos llegaron cuando nos convertimos y esos talentos que Dios puso en nosotros desde antes de nosotros nacer? ¿Ese talento lo estamos poniendo al servicio de Dios? ¿O estamos creyendo que hemos caído en un matrimonio con separación de bienes? Que para los que no saben cómo es, lo que yo tenía antes de es mío, lo que tú tenías antes de es tuyo, y a partir de ahora entonces tenemos bienes en común. Con Dios no sucede eso. Todo lo que tú tenías antes de tu conversión le pertenecen al Señor, y todo lo que tú tengas después de tu conversión también le pertenecen al Señor. Así que todos tus dones y talentos son para ponerlos al servicio de Dios. Ese conocimiento de las Escrituras que Pablo tenía, ese celo que Dios había puesto en Pablo, lo llevó Pablo inmediatamente a su vida cristiana, y todo ese conocimiento le sirvió a Pablo para escribir todos estos tratados que estamos considerando nosotros. Entonces Cristo nos ha dado una misión. Algunos tenemos misiones muy específicas, otros tenemos misiones quizás más generales, pero hay una misión que es para todo el mundo, la cual encontramos en Mateo 28, 18. Y quiero que por favor me acompañen a Mateo 28, 18. La misión que Dios ha puesto para nosotros, que fue la que le puso a Pablo para los gentiles, fue que le predicase. La misión nuestra es predicar a Cristo. Esa es nuestra misión. Vemos que Jesús en el versículo 28, después de su resurrección, dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, un mandato, y haced discípulos a todas las naciones, no importa el lugar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra misión. Desde el día que nosotros nos convertimos, tenemos la misión de predicar a Cristo. Luego aparecerán misiones muy particulares, pero la misión principal de todo ser humano, de todo cristiano, es predicar a Cristo. Y lo vemos en el ejemplo de Pablo, como expliqué la otra intervención. Pablo inmediatamente se convierte, empieza a predicar a Cristo. Y luego entonces es que se va definiendo cuál va a ser el rol de Pablo en la formación, en el crecimiento de la iglesia. Entonces no hay excusa para no empezar a predicar a Cristo. Inmediatamente nos hemos convertido. Y vemos también aquí en el versículo 18 algo interesante. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo nos enseña otro principio, y es que el conocimiento de Dios no es exclusivo ni es secreto. Vemos que Pablo se convierte al Señor, sale a predicar, y luego de 3 años es que Pablo va a Jerusalén. ¿Pero a qué va Pablo a Jerusalén? Pablo tenía un llamado de Dios dado directamente por el Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo va a Jerusalén por 2 razones. Primero, compañerismo. En la iglesia siempre debe haber compañerismo.
Pablo va y dura 15 días compartiendo con Pedro y con los otros hermanos de Jerusalén. Vemos que nos habla de que vio a Pedro, que era el principal de los apóstoles, y vemos que también vio a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esos 15 días, Pablo no solamente muestra su compañerismo con Pedro, sino que es evidente que en 15 días es mucho lo que se habla, y es mucho lo que Pedro le contó a Pablo de lo que fue la vida terrenal de Jesucristo. Recordemos que Pablo no tiene la condición de haber caminado con Jesucristo. Entonces, Pablo no conocía de todo el ministerio terrenal de Jesucristo, sino que vemos que Pablo luego empieza ya en Corinto, en la carta a los Corintios, empieza a dar informaciones que revelan que él conocía parte del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo va a Jerusalén en dos misiones. Primero, compañerismo, y segundo, documentación. Documentación en el sentido de tener unidad de criterio con Pedro y con todos los demás hermanos. ¿Para qué? Para que el evangelio sea siempre uno e indivisible. Entonces vemos a Pablo, si vamos al libro de los Hechos, vemos que Pablo dice que él nada nuevo le enseñaron, pero todo fue confirmado. Entonces a veces nosotros podemos ir a una conferencia y decir, nada nuevo me enseñaron, pero lo que yo sabía está confirmado. Y eso es muy importante porque ya eso nos da seguridad a nosotros. Cuando los hermanos nos juntamos, por ejemplo, en una conferencia y vemos personas de diferentes naciones con un mismo criterio, con un mismo sentir, eso nos dice a nosotros que estamos en el pueblo de Dios. Si una iglesia se mantiene aislada y solamente tiene la enseñanza que llega de una persona, si esa persona se equivoca, toda la iglesia está equivocada. Entonces Pablo se cuida de eso y va a Jerusalén, se reúne con ellos y tiene ese compañerismo. Pero algo muy importante, y es que lo vemos a partir del versículo 22 al 24, y es que todo debe ser para la gloria de Dios, nunca para buscar nuestra propia gloria. Dice en el versículo 22, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. ¿Y qué pasaba con las personas? Y glorificaban a Dios en él. Entonces, las vidas cambiadas muestran el poder del evangelio. El testimonio que nosotros damos de lo que era nuestra vida antes de y después de, muestran el poder del evangelio. El hecho del crecimiento de la iglesia y cómo la iglesia se ha expandido por todo el mundo, también muestran el poder que tiene el evangelio. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos tener vidas productivas, vidas que no sean confrontadas, tienen que ser vidas necesariamente que vayan conforme a la palabra de Dios. Por eso el hermano Pablo se encarga de que predicar el evangelio de Jesucristo, ningún evangelio contaminado como los que estaban llevando los judaizantes. Vemos que ese evangelio Pablo muestra con su testimonio que produjo un cambio radical en su persona, y ese es el mismo cambio radical que pasó en mí, que pasó en todos los que estamos aquí, puede pasar con cualquiera de las personas que estén aquí que todavía no hayan conocido a Jesucristo. Vemos que Pablo no se hizo cristiano, sino que fue Cristo que lo llamó en su tiempo y por su voluntad. Y vemos también que el evangelio no es para vago. El evangelio siempre trae una misión en específico. Pablo predicar a los gentiles, y nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Cuando en el momento en que nosotros estemos llevando a cabo la misión para la cual Dios nos llamó, en ese momento Dios va a ser glorificado. Y como le dije al principio, en la confrontación, la mejor defensa que podemos tener es una vida apegada a las Escrituras. Y eso fue lo que Pablo mostró con su testimonio. Así que solamente les exhorto, hermanos, a que vivamos las Escrituras para que cuando seamos confrontados sea nuestro testimonio de vida el que hable por nosotros. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te rogamos, oh Dios, que esas palabras no sean palabras vanas, Señor, sino que calen en nuestros corazones, Señor, y se asienten en Él, y nos transformen, Señor, de adentro hacia afuera, Padre. Que tengamos corazones, Padre, que estén dispuestos a ser formados por ti, Señor, y que cuando tengamos oposición, Padre, en vez de recurrir a argumentos, a nuestra propia carnalidad, Señor, recurramos a tu palabra, Señor.
Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a vivir una vida de testimonio, Señor, que no amerite cuestionamiento, Señor, y que sea tu palabra la que nos defienda. Bendice tu congregación, Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.